¿Qué tal? Muy buenas noches, comunidad líderes del siglo. Sean bienvenidos a una nueva cápsula. El día de hoy vamos a ver el tema de cómo ayudar a un adolescente a desarrollar su espiritualidad. Y creo que esto se resume en una frase muy sencilla que es: si Mahoma no va a la montaña no va a Mahoma. Podríamos hacerlo diferente. Tal vez nos toca a nosotros que si Mahoma no va a la montaña, nosotros llevar la montaña a Mahoma. Te voy a platicar un poco de cuál fue mi experiencia desde joven para comenzar a crecer mi espiritualidad y cuáles fueron algunas de las cosas que yo vi para que las demás personas hicieron en mí para yo comenzar a crecer en eso. De un inicio yo era de esos niños que iban al catecismo pues porque te decían que tenías que ir. Me aprendí las oraciones porque me decían que me las tenía que aprender y me las aprendía como en carrera. Para no nada más. Y me daba, pues lo veía como lo tengo que hacer y pues lo hacía. Entonces no tenía una espiritualidad, tal cual yo lo veía como una cosa más que tenía que hacer. Ahora, yo iba a misa nada más porque saliendo me compraban algo. O sea, ese era el motivo por el que yo iba, tal vez ese era el incentivo que tenían mis papás para que fuera. Aunque en realidad mi familia siempre había sido muy religiosa. En la casa de mis abuelitos cuando íbamos los domingos era de ir a misa. Ella siempre rezaba el rosario y tenía muchas imágenes en su casa y yo lo veía. Pero tal cual yo no reconocía la religión como, la veía como un algo, no algo que se vive. O sea, pues es oraciones, imágenes, nada más. Pero la espiritualidad en realidad es algo más dentro, es algo del cómo tú lo recibes y el cómo tú lo percibes. Y más cómo lo vives, porque esa es la espiritualidad, el cómo, qué es lo que tenemos dentro de nosotros, qué es lo que nos motiva a amar a Dios, qué es lo que nos hace estar bien con nosotros. Y eso fue lo que yo encontré con el paso del tiempo. Creo que el motivante que más tuve fueron las misiones, que fue cuando estuve en Lisi. Aunque en realidad yo entré al grupo juvenil porque mi hermano iba al grupo juvenil. Yo iba en primero y él iba en tercero. Entonces él iba al grupo juvenil y mi mamá le decía, llévatelo. Y ahí iba yo. No me compraba nada, pero ahí iba yo. Entonces decía que va a haber misiones y yo decía, pues ¿por qué o qué son o cómo? Y le tocó a mi hermano irse. Y él fue y estuvo raro porque fueron misiones urbanas, estuvo a 15 minutos de la casa, pero le pasaron unas experiencias muy raras. Era de ir y venir, pero él llegaba muy cansado, pero lo veía alegre, era raro. Él decía que caminaba todo el día, que iba de casa en casa y que había tenido una plática con un señor y que duraron horas ahí platicando. Y estaba feliz y yo no lo entendía. Entonces, con el paso del tiempo comencé a agarrarle el gusto yo mismo a que si mi hermano decía hoy no puedo ir porque tengo que hacer esto, yo ir solo al grupo juvenil, que en ese tiempo era el ESID, porque era educación, cultura y deporte. Lo que hacíamos en el ESID era, creo que es lo que, la manera en la que yo lo recibí, que fue lo que más me motivó, que fue que íbamos, nos leían una cita bíblica que en un inicio yo no entendía, o sea, creía que siempre era lo mismo, que el mensaje era el mismo, pero no. Yo creía que el hecho de reflexionar algo siempre, el resumen era el amor de Dios y aprender de nuestros errores o el tratar de ser buenas personas, ese era el mensaje. Y en realidad es ese, pero yo no lo veía como un mensaje, lo veía como un, bueno. Entonces, de quien yo recibía el decir era del profesor Antonio Ramírez Ortega, que era el director del plantel. Y creo que ese fue uno de los contrastes que con el tiempo aprendí, que él era el director, pero cuando daba el grupo juvenil se convertía en una faceta diferente, que era alguien que amaba a Dios y que quería que nosotros lo amáramos. No era el doctor recto y el director tienes que hacer esto y esto. No, se convertía en un nivel de confianza en el que podía hablar y él tenía una faceta muy rara en la cual él se ponía a hablar y nos decía y profesaba y decía las cosas y reflexionaba. Y llegaba un momento que es el que yo más disfrutaba, que eran las alabanzas. Y con las alabanzas yo de verdad, al inicio era de todos en un círculo en el aula magna y todos empezaban la música y bailaban y yo decía, pues ¿por qué bailan? ¿Qué los motiva a bailar? Entonces lo que yo tenía, lo que yo veía en ellos era esas ganas, esa motivación, que lo disfrutaban. Y decía, pues vamos a bailar, ¿eh? Y ahí empezamos. Y esto, y que brincando y damos vueltas. Y era muy agradable, en verdad.
Lo recuerdo con mucha alegría. Entonces, llegó un momento en el que yo me pegaba con los más grandes, que los de primero se unían con los de tercero y brincábamos y cantábamos. Y no, que ahora ponga esta y que sigue esta. Y eso era lo que nos motivaba. Las alabanzas era una manera en la que yo me cansaba y llegaba el momento y ya te acababas, te sentabas y decían, ahora y empezaba la tonadita de alguna que te gustaba y te parabas y no, sí, también puedo para esa. Esa es la motivación la que yo siento que fue la que fue la semilla que hizo crecer todo. El tiempo pasó y mis experiencias en misiones fueron creciendo porque comencé a ir cada año. Fui a pueblos en los cuales lo más característico que tienen las misiones y que el sentimiento que yo vi en mi hermano, ya luego lo empecé a sentir yo, que era, el misionero no se cansa. Comenzar a tener la motivación de hacer las cosas, de tener ideas, quererle meter más cosas al Via Crucis o tener ideas para el lavatorio de pies o conseguir las cosas, el hacerte muy movido. Y yo se los he dicho ahora que soy maestro a mis alumnos y a los papás cuando me toca platicar con ellos, que en las misiones es el punto clave donde van a desarrollar todas sus habilidades. Ahí es donde ellos mismos van a ver lo que son, qué son sus herramientas, sus habilidades, porque vas a interactuar con los demás, tienes que hacer cosas para los demás, las personas te ayudan, o sea, es un ambiente tan sano y tan de desarrollo que te ayuda mucho a crecer en lo personal y con los demás. Cambié de mano porque se me entumió, pero ya. Lo que tienen las misiones es el campo en el que tú vas a aprender a conocer a Dios en la vida de los demás. No solo el que te platica, no solo el amor de Dios que tú ves. Ahí es donde tú lo vas a sentir porque tal vez no va a ser en la primera misión, o en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta. Con el tiempo va a llegar una misión en la que lo vas a sentir mucho. Por eso creo que una de las mayores herramientas que puede haber para ayudar a motivar la espiritualidad de los jóvenes son las misiones. Pero, ¿cómo conseguimos o cómo las personas van a ir de misiones? Si para ir de misiones necesitas una preparación. Y para llegar a esa preparación, ahora es el grupo juvenil. Y para eso hay una frase muy especial. Y se las comentaba. Si Mahoma no va a la montaña no va a Mahoma. Que es un dicho muy popular que se refiere que tienes que hacer las cosas para que sucedan. Pero aquí nos toca convertirnos en la montaña. Nos toca ser quienes llevemos la montaña a Mahoma. ¿Por qué? Dios tiene un mensaje para todos nosotros. Un mensaje para todos, un plan de vida para todos. Pero a veces somos tan sordos en la vida que no lo escuchamos. Y para que de verdad ese mensaje llegue, a veces Dios necesita una ayuda. Un mensajero que sea el que lo lleve hacia ahí. Toca que nosotros, con nuestra fe, que podrá ser desde el tamaño de un granito de mostaza o hasta el tamaño de 1 kilo de frijol, del tamaño que sea, tenemos que utilizarla para el bien y para los demás, para que ese mensaje llegue a los demás. ¿Y cómo va a llegar el mensaje? Llega de muchas maneras, no sabemos cuál. La cosa está en intentarlo, en hacerlo, porque haciéndolo, acercándonos a las personas, va a llegar el momento en el que Dios nos va a utilizar como instrumento para hacerles llegar ese mensaje a ellos. Se me cansó la mano, continúo de este lado. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar son muchos. Tal vez de tantos, no sabemos cuál es el que necesita exactamente la persona. Solo Dios lo sabe. Lo esencial que yo creo que alguien tiene que tener para que los demás, para poder motivar algo o incentivar algo en alguien, que el otro diga, lo que él tiene es agradable y me gusta y lo puedo adaptar. Es el inconsciente. En realidad la persona dice, oh, eso es bueno, déjalo, tomo yo. No es como una pieza de Lego que te vas a sumar a tu cuerpo. Son cosas que adaptan por empatía que sientes con la persona. Entonces, la manera esencial para motivar a los demás a querer, a que se pueda incrementar su espiritualidad es, primero, siendo ejemplo como persona. Tal vez pueda decir que es muy difícil vivir al 100% la religión, pero créanlo, y yo se los digo así, la mayoría o gran parte de los mensajes que tiene Dios en realidad son de nosotros con los demás. Y si nosotros comenzamos a aplicar esas cosas y los demás lo ven, que ayudamos, que damos de nosotros, que estamos ahí para colaborar, que nos gusta alegrar a los otros, que tenemos esa chispa para que alguien diga,
es una buena persona o motivamos algo bien en ellos, eso puede ser un factor de cambio para que el joven diga, eso que está haciendo la persona que yo admiro o que yo quiero seguir o que es mi maestro o que es parte de mi familia, yo lo puedo adoptar y comenzar a vivirlo. Ahora, el ser ejemplo como persona. Segundo, y que es lo que a mí me pasó. A mí me querían inculcar la religión desde un inicio y no entraba ni porque a fuerzas, como dicen, no entraba, ni a fuerzas no entraba, porque lo que pasaba era que me decían, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Parecía una lista del súper, que cuando acabas, pues ya ahí se quedó la lista del súper. Pero lo que pasa aquí es que es importante que nosotros sepamos reconocer que las lecciones de vida van a llegar en su momento, o el mensaje fuerte para que vaya creciendo la fe. Pero lo importante, eso pequeño, tenemos que dejar semillitas, poner de nuestra parte para que ellos comiencen a vivir una parte de la religión. Así como nosotros la vivimos y el mensaje que nos llegó fue de una manera a nosotros y va a llegar de otra manera al de alguien más. No sabemos cuál, de nuevo. Ahora, es poner de nuestra parte. Y de nuestra parte será el ser testimonio de fe. ¿De cuál fe? La de nosotros, la versión que conocemos, compartirla. Que si Dios ha hecho algo con nosotros en nuestra vida, poder platicárselo a los demás y que sepan el cómo vivimos nosotros a nuestra fe. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros para que nosotros lo queramos compartir? Que si Dios nos colma de bendiciones, saber compartirlas para que los demás vean la alegría que tenemos de que Dios está en nuestras vidas. Ayudar a aumentar su espiritualidad. En mi experiencia en Lisi como maestro, creo que lo más importante que vi, o los momentos en los que más vi que había momentos para alguien como en lo espiritual, fueron en las salidas que llegamos a tener. Cuando fuimos al cubilete, vi que actitudes de los jóvenes que yo no había visto antes, que no les había tocado estar en el grupo juvenil ni nada, y se motivaron a ir al cerro del cubilete, y subimos y les gustaba ayudar, les gustaba platicar, o contaban cosas, o se cansaban y decían, pues continuamos, no pasa nada, y querían llegar hasta arriba. Esas motivaciones. Cuando fuimos después a Guanajuato, creo que los vi más como personas, ya no un alumno, una persona. Y la persona con sus virtudes, con sus alegrías, sus ganas de vivir la vida, eso es lo que más convierte en los buenos momentos. Esas salidas son las que de algún modo, no a todos ni parejo va a llegar, o uno por uno, no es una lista, les va a llegar el mensaje y les va a quedar alguna vivencia. Si tú eres papá, eres maestro actualmente, yo te recomiendo que busques acercarlos, pero de una manera en la cual tú también te integres, que no solo sea vete a hacer esto y ya, vete al catecismo, vete al grupo juvenil, sino tratar de integrarte, preguntarle, decirle, mira, nosotros acostumbrábamos a hacer esto. O si tú sientes que todavía no tienes el mensaje, créelo que va a llegar. Ese mensaje va a llegar porque todos lo tenemos. Estamos colmados de bendiciones, pero somos tan ciegos que no las vemos diario. Tenemos que poner de nuestra parte en la formación de ellos. Invitarlos a las misiones e insistir. Hace unos días un profe me decía que esas pequeñas acciones es dejar semillas y que poco esas semillas van a tener sus frutos. Tal vez no seamos nosotros los que veamos las consecuencias, pero tenemos que poner en cada uno de ellos pequeñas cosas. Las lecciones que hemos recibido, el invitar y eso, el insistir. Puede que se cansen, pero en algún momento van a decir que sí. Y el mensaje les va a llegar del modo que les tenga que llegar. Invitarlos al grupo juvenil ahorita que tenemos nosotros en Lisi, y en la vida cotidiana dar ejemplo de nuestra fe, el asistir a misa, porque es muy importante reconocer la palabra. En algún momento él va a sentir empatía con alguno de los que está escuchando. Para ayudar a aumentar la espiritualidad de los jóvenes, hay que mostrarles cómo fue creciendo la de nosotros, para que vean ese ejemplo. No lo van a recibir igual, pero sabrán que existe algo y que cuando llegue a ellos lo van a saber. Muchas gracias.